No hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero, listo voy para lo que venga, porque yo soy un mochilero. Secretos y tesoros escondidos. Objetos de inconmensurable valor artístico, piezas arqueológicas traídas de todas partes del mundo, así como documentos invaluables, joyas y riquezas, se encuentran al interior de los palacios Rolli, en Génova. ¿Quién imaginaría que la tercera parte de la fortuna del planeta estuviera alguna vez en esta ciudad? O que aquí se inventaría la banca y todo lo relacionado al mercado financiero que conocemos hoy en día. Pintorescas calles, deliciosa comida, balnearios y puertos históricos. Acompáñame en este video a explorar un poco de lo que podemos encontrar en este espléndido destino. Bienvenidos a Génova. Génova se fundó como una puerta de entrada marítima hacia Europa. Muchas culturas la enriquecieron a lo largo de conquistas y reconquistas de varios imperios. También conocida como la cuna del explorador Cristóbal Colón, hoy alberga uno de los puertos más importantes de toda Italia. En su época más gloriosa, fue una opulenta ciudad que recibía reyes, príncipes, papas y muchas otras destacadas personalidades. Para ellos, se desarrolló un particular sistema de hospitalidad. Si la hospitalidad como institución tiene un origen, posiblemente sea aquí, en Génova. Las distintas familias tenían grandes palacios que eran preparados para recibir a estas nobles personalidades. Los invitados, por lo general, no venían solos, sino con un séquito de acompañantes. Para ellos, pues, debían organizar bienvenidas, bailes, buffets, música y otros preparativos que representaban un trabajo grande y millonariamente costoso. Aquí, en el Archivo de Estado, se acaban de revelar los documentos que sirven de manifiesto de cuáles fueron los palacios y quiénes fueron los invitados de este sistema. Hospedar a alguien se convertía en algo especial y caro. Por ello los nobles iban rotando entre sí los turnos de anfitrión. El rollo o lista estaba dividido en 3 busoli o urnas, en los que colocaban los palacios según su amplitud y belleza. La mansión se asignaba por sorteo según la importancia del huésped. En el primer busolo, cardenales, príncipes y virreyes. En el segundo busolo, feudatarios y gobernadores. Y en el tercero, príncipes de segundo rango y embajadores. Los palacios de Rolli eran estos centros de hospitalidad y acogida de los nobles, que se ofrecían rotativamente. Estos lugares eran solo accesibles para la nobleza y la aristocracia. Hoy en día, 42 de los 120 palacios son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, por lo que podemos acceder a ver el gigantesco valor artístico e histórico de sus construcciones e interiores. Para acceder, puedes hacerlo durante los Rolli Days de Génova, fecha en que se abren al público. Y es que hace falta hacer una visita a este lugar para poder admirar los palacios en primera persona y apreciarlos en toda su gloria. ¿Cómo llegar a Génova? Llegar a Génova es muy fácil. En mi caso, lo hice aterrizando en el aeropuerto de Bérgamo. Saliendo de este aeropuerto, en la mismísima puerta, existen buses que te pueden llevar a distintos destinos, como la estación central de trenes de Milán, la cual está a 1 hora en bus. Desde allí, existen decenas de conexiones hacia muchos destinos de Italia y Europa. Fue allí que un tren de 1 hora con 45 me dejó directamente en la estación de tren de Génova. Puedes encontrar las conexiones aéreas que más te favorezcan en vuelos.mochileros.org. Lo que no te puedes perder en Génova. El casco antiguo de la ciudad es uno de los más amplios de Europa.
lleno de callejones intrincados a modo de laberinto, es un lugar lleno de curiosidades, talleres históricos, restaurantes típicos o pequeños mercadillos. Lo que sin duda llama la atención son todos los pequeños detalles históricos que uno puede encontrar con solo mirar hacia arriba. El casco histórico tiene construcciones que van hacia las alturas. Tan es así que incluso los elevadores forman parte del transporte público. Es allí, en el casco histórico, donde encontrarás las Strade Nuove y los Palacios Rolli. Estas mansiones señoriales de las familias nobles genovesas están a tu alcance sobre la Vía Garibaldi. Como dije, puedes apreciar los palacios por fuera durante todo el año, pero solo en oportunidades muy específicas como los Rolli Days puedes ingresar a ellos. Estos días despiertan la curiosidad de muchos locales y extranjeros para poder ingresar y explorar estos patrimonios de la UNESCO. La belleza artística de su arquitectura, los frescos, las pinturas, los murales y columnas serán una fuente inagotable de inspiración para tu recorrido. Para más información de los Rolli Days, visita el sitio web oficial. Infaltable es una visita al puerto de Génova. Aquí se encuentra el famoso Acuario de Génova, que es uno de los más grandes y más visitados de Europa. Allí encontrarás una gran variedad de habitantes del mundo marino. Puedes tomar un bote en este puerto para poder revivir el paseo de bienvenida que se le ofrecía a muchos nobles hospedados en este lugar. Definitivamente es una interesante perspectiva desde el agua. Puedes admirar los edificios, iglesias, el casco antiguo, los fuertes, el aeropuerto y el faro La Lanterna. Hay salidas diarias que podrás tomar desde el puerto antiguo cerca del acuario. La Piazza de Ferrari es la plaza principal de Génova, inconfundible por una gran fuente monumental de 1936. Esta plaza, delimitada por varios palacios, se encuentra en el corazón del casco histórico. Te servirá de punto de orientación y partida hacia los callejones, el puerto, las principales avenidas y otros atractivos. Te recomiendo partir desde acá hacia la Vía Garibaldi para apreciar los palacios y luego dar una gran caminata para descubrir los callejones y terminar viendo el atardecer en un paseo por el puerto. Otra recomendación sin duda es subir a uno de los puntos panorámicos más hermosos de la ciudad, la explanada de Castelletto. Se accede a ella con el ascensor Liberty que sale de la Piazza del Portello. Desde allí se pueden ver los tejados del casco antiguo, el puerto y el faro La Lanterna, junto con las montañas y el gran horizonte azul que dibuja el Mediterráneo. No muy lejos de Génova se encuentra el barrio residencial de Nervi. Tienes que visitar este lugar, pues era el destino de veraneo de las familias aristocráticas en la Europa del siglo XIX y XX. Tiene un gran paseo al lado del mar, bordeando un acantilado llamado Anita Garibaldi. La ciudad es bella en su propio estilo. Encontrarás parques, restaurantes y sobre todo algunos de los más destacados museos, como son la Galería de Arte Moderno, las colecciones Frugone, la Wolfsoniana y el Museo Luxoro, entre otros. Hay mucho por ver en Génova. Además de todo lo mencionado, puedes visitar los antiguos cementerios, las bellísimas catedrales, la biosfera o el museo lúdico e interactivo si es que vas con niños. ¿Qué comer en Génova? En Génova además se come riquísimo. Podrás degustar los típicos platos italianos, pero también cosas muy propias de la localidad, como por ejemplo el famosísimo pesto, el cual señalan es propio de Génova, así como la focaccia, un delicioso panecillo
ideal para acompañarlo todo. La gastronomía se nutre además de platos marinos, pescados, pizzas y una gran variedad de pastas, por lo que realmente te recomiendo venir con hambre. Entre las curiosidades de Génova se encuentra la gran hermandad con el barrio de La Boca en Argentina, pues muchísimos genoveses partieron hasta este puerto dándole su forma y fisionomía actual. De allí que los hinchas del club Boca Juniors se identifiquen con esta palabra, que significa genovés en su propio dialecto. El tráfico en Génova es bastante denso y complicado, por lo que para muchos la mejor alternativa es movilizarse a pie o en alguna de estas pequeñas motos. En conclusión, Génova es un destino que merece la pena visitar. Si bien su presencia ha sido opacada por la fama turística de ciudades vecinas, esto representa una oportunidad para visitar y descubrir por tu cuenta un bellísimo patrimonio que te dejará ganas de volver por más. Muchas gracias por ver este video, yo soy Nelson Mochilero, nos vemos en un siguiente episodio. Chao.